Clarimbi. 2 puntos. ¿Cómo está usted? Yo Feliz. Ay, qué bueno. Buenas tardes. ya le otra vez. encanta Sobre todo cuando tu felicidad está vinculada a nosotras. ¿Verdad que sí? Que debería ser más habitual. Mira. Ya allá abajo me dijeron, hay que darte un carnet. Ey, pero bien. Mira una cosa, profe Clarimbi. Hablemos de crianza. ¿Por qué tan compleja? Si es complejo criar ahora. Muy complejo. Mira, el tema es que nos estamos enfocando tanto en darle lo que no tuvimos, que se nos está olvidando darle lo que sí tuvimos. Es por ahí un poquito donde yo lo veo. Sin dejar de ver que estamos haciendo lo mejor que podemos con las informaciones que tenemos. Sin embargo, lo que estoy viendo mucho, sobre todo en consulta, es la permisividad excesiva, un miedo excesivo a poner límites, porque de repente los límites lo vemos como algo malo, lo vemos como algo que le estamos haciendo daño al niño porque le ponemos límites. Y sin embargo, yo siempre invito a los padres a ver que los límites son seguridad. Total. Los límites son amor, los límites son seguridad. Y siempre les pongo la metáfora de un puente. Si tú vas a cruzar un río, ¿cómo tú te sientes más seguro? Con un hilito, con una soga que tú cruces, agarrándote como Dios te ayuda. De piedra en piedra. O tú te sientes más seguro si de repente tú tienes un puentecito así sea de madera, pero tienes de dónde agarrarte. Tú te sientes más seguro así, porque tú tienes unos límites claros que si tú sabes que si no te sale de ahí, no te firmeza pasa nada. y ahí hay firmeza. Exacto, o sea, tú sabes que ese puente no se va a caer porque tú estás viendo firmeza. Y esos son los límites para los niños. Wow. Ese amor y esa seguridad de que en este espacio a mí no me va a pasar nada, porque estos son los límites que a mí me están poniendo ahora. La pregunta que yo siempre hago. Lo que pasa es que tendríamos que comenzar por definir límites. ¿Y de dónde ponemos los límites? ¿Y Porque, cómo? claro. Pero sobre todo eso, definir qué significa un límite. Porque había límites crueles Perdóname, antes. Ámbar. Yo se lo digo a mi paciente. Si esta copa, si esa agua no tuviera esa copa, esa agua estuviera desparramada. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que le da contención y forma a esa copa, a esa agua? La copa. La copa. Ya. La copa. Es así. La copa es el límite. Lo que pasa es que yo entiendo también, señora Luna, que por ejemplo, mi generación, porque somos lo que estamos creando ahora mismo, es un poco complicado encontrar el balance. Porque vuelvo y te digo, antes, gracias a Dios, no era necesariamente mi caso con algunas cosas, con otras tal vez sí. Los límites se ponían de manera muy cruel. Y no es el problema. Límite. ¿Eso no es límite? Eso es Bueno, violencia. No, eso no es límite. Hay castigos. No, eso o sea, no es- lo eso que, no es lo límite. que tenemos Eso no es es que límite. definirlo, exactamente. ¿Eso no es límite? La forma de criar era diferente, tal vez. Sí, límites, era tal vez diferente, castigo. pero pero los eso no era límites, límite, es que no, eso no era es que límite. tenemos que tener claro, a mi entender, límite y violencia no son lo mismo. O sea, Límites, el tú educación, golpear a una me voy persona, más lejos todavía. Normas y límites no son lo mismo. Tampoco. Bueno, pues las normas. Podrían ser normas muy estrictas, carentes de límite. Eso de ambas pudiese ser. partes, ¿eh? Ujú. Carentes de límites Eso de ambas pudiese ser. partes. Y entonces, por ejemplo, yo siento que mi generación, una generación que está buscando como un balance de sanar lo que me lastimó en aquel entonces, no replicarlo ahora, y alguna gente tal vez se está yendo por la tangente. Pero yo siento que somos una generación que tal vez nos sentimos un poco más presionados porque lo queremos hacer bien, no queremos lastimar, no queremos herir ni frustrar a un hijo, pero no sabemos cómo hacerlo. Ningún padre quiere herir a sus hijos. Ningún padre sano quiere herir a sus hijos. Totalmente. Eso es Sobre todo eso, definitivo. ningún padre sano. Ningún padre sano quiere herir a sus hijos. Y yo te diría que hasta cierto punto uno que no esté tan sano tampoco quisiera herirlo. No lo hace de manera consciente. Puede hacerlo de manera inconsciente, eso no lo vamos a quitar. Pero de manera consciente dudo mucho. Creo que no me ha tocado ver E ningún incluso caso. hasta de manera consciente, pero son casos excepcionales. Claro, por eso te digo, no Porque me ha puede tocado. tratarse de una persona que esté muy dañada. Claro, o sea, no, yo no creo me ha que tocado para verlo. poder criar en esta generación hay que trabajarse en uno mismo mucho. En esta y en cualquier otra. Es que para tener, yo soy qué abanderada es de lo que que antes de tú pasa? tener hijos, Déjame escuchar antes de tú tener hijos, tú debes ir a terapia. Totalmente. Eso es, yo te diría que eso debería ser ley en la vida.
¿Por qué? Porque de repente tú crías o como te criaron o de la manera totalmente diferente a como te criaron para no repetir un patrón. Y sin embargo, lo sigues repitiendo. Porque eso se repite de manera Es inconsciente. que conducta que no se corrige, es conducta que se repite. Así mismo. Y para tú corregir una conducta, tú tienes que estar consciente de que lo estás haciendo. Y yo también porque en sí- piloto automático nunca te va a salir. Yo también siento que los retos que tenemos ahora, por ejemplo, yo veo con mis hijos muchísimo más retos que no necesariamente yo veía antes. Porque por así decirlo, y entre comillas, nosotros vivíamos en una burbuja que nos salvaguardaba de la exposición y de la sobreestimulación de mucha información. Yo creo que el tema de la sobreestimulación Nosotros no es teníamos importante. redes sociales. Aunque quisiéramos ver televisión, no podíamos ver lo que queríamos, era lo que había. Yo Y en creo un que- horario en específico. Yo creo que eso tiene mucho que ver, Ámbar, por el tema, y ahí me voy un poquito más profundo a las neurociencias. Vivimos en la era de la inmediatez. Todo lo queremos aquí y ahora. Sí o sí. Y ahí entra un poquito el tema de los límites. Sin embargo, si tú veías, un ejemplo cualquiera, Los Picapiedra, tú veías un capítulo de media hora hoy, pero para tú volver a Los Picapiedra era mañana. Mañana. Y posiblemente era un capítulo repetido. Y mañana no es a la O puede que no lo dieran. Y Mañana mañana no a la hora que tú quisieras, a la hora que estaba. A la hora que mañana no estaba. a las 10. No. Mañana a las 3. Exacto. Y Entonces, probablemente se iba a la luz y no lo podía ver tampoco. o se iba. Entonces, había O el un cable. tema de también de tolerancia a la frustración, que también es un tema que estamos mirando ahora. Los niños se frustran de una manera muchísimo más rápida por el mismo tema de la inmediatez. No hay absolutamente nada más adictivo que las pantallas, y eso está comprobado científicamente. Totalmente. Y las pantallas tienen una consecuencia directa con la conducta. Porque esto Es la respuesta libera inmediata. dopamina. O sea, Y si tú la tienes ahí, tú no es que sales a estoy en radio. buscarla. El scroll, El subir y bajar una el pantalla. subir y bajar una pantalla, eso libera dopamina. Y también, Y la dopamina es adictiva. y esta generación tuvo una pandemia, que también, quieran o no, yo siento que también trastocó un periodo del tiempo en la crianza. Claro Por lo que menos, sí. Pero no nos podemos quedar atascados en la pandemia porque de la pandemia hace 5 años. Claro. No podemos No, que- no, no no nos te estoy podemos hablando de quedar. que- Perdón, perdóname. Ustedes los que están criando no se pueden quedar atascados en la pandemia porque de pandemia pasaron 5 años. Entonces, si yo no hago algo para resarcir lo que pudo haber pasado, ok, hay unos niños de pandemia que no tuvieron la socialización que debían tener, que tuvieron un retraimiento, que estuvieron muy expuestos Situaciones a situaciones, estresantes, exacto. totalmente. Bien, pero tenemos 5 años para que eso pueda remitir. Y no solamente yo eso. sé que es remitir, pero me refiero a desde mi punto de vista de la crianza, se está, por lo menos en mi caso, yo siento que estoy trabajando al respecto, pero hay algunas cosas que tal vez tú no le hayas prestado atención, que pasaron durante pandemia, que ahora es que están resurgiendo, por ejemplo, en cuanto a tu hijo. Bien, pero Puede vuelvo, ser. pero vuelvo a reiterar, puede tener vuelvo a consecuencias. reiterar, Hay muchas cosas. pero vuelvo a reiterar, eso es lo mismo que, porque yo soy así. Porque No, al final- es que yo no estoy hablando de que yo sea así, señora Luna. No, evidentemente. No estoy hablando de eso, pero por ejemplo. Evidentemente tú no estás hablando de yo soy así, pero lo que yo te estoy diciendo, y te lo estoy diciendo como profesional, es que lo que haya ocurrido en la pandemia hace 5 años y ha habido un tiempo más que suficiente para que tú observes, ok, mira, esto no está funcionando adecuadamente y ¿qué es lo que tengo que hacer? Déjame prestarle atención a esto otro, porque no puede tratarse de una justificación, más bien es una explicación de determinados patrones conductuales. Pero es que eso no es lo que yo quiero decir. Ah, en ningún ok. momento yo No, estoy hablando no, de pues una no te estoy justificación, entendiendo. No, pues no te señora estoy Luna. Yo estoy entendiendo. hablando de situaciones que pasaron durante pandemia que muchos papás tal vez no se han dado cuenta. Y puede ser que esas situaciones de hace 5 años tengan repercusiones en este momento. Voy a ser Inclusive abogado del con diablo, adultos. Diga a usted. riesgo de que no me inviten. Pero defendiendo a Ámbar en ese punto, porque como padre también que estoy en crianza en estos momentos, luego de la pandemia leí unos cuantos artículos sobre estudios que decían que los efectos negativos en la crianza, en el desarrollo especialmente de niños en etapa preescolar, que se vieron privados de asistir a la Colegio, escuela, de socializar, correr. por la importancia de esas etapas, que iban a ver las consecuencias ya en edades posteriori. más avanzadas. Claro. Entonces, ciertamente,
no podemos usarlo de excusa. Yo trato de no hacerlo, pero muchas veces esas consecuencias de algo que era inevitable, porque no había forma de, a menos de que algunos colegios se inventaran, incluso contra las normas, burbujas especiales para niños y demás, de ver las consecuencias o de poder evitar. Precisamente esa por consecuencia. eso que te lo estoy comentando, porque, por ejemplo, ayer yo estaba teniendo una conversación con Clarinti de que yo siento, ahora que soy mamá de 2, yo siento que durante un periodo la mamá que Mateo conoció mientras estuvimos en pandemia no es necesariamente la mamá que conoce a Milán ahora. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, que tal vez ese periodo de 2 años pudo haber afectado en el autoestima de mi hijo. Y por más que quiera, o sea, cosas que pasaron, porque pasó a una mamá que tal vez estaba muy cansada, muy agresiva, que peleaba mucho, que no es lo mismo de uno, que peleaba mucho, que tal vez pudo haber sido física en algún momento, o sea, un periodo de estrés que él nunca había vivido. Pero mira una cosa. Eso también afecta pero a la mira crianza una más a cosa, largo pero plazo. mira una cosa. Punto de vista. Tú no eres la misma madre para Milán que para Mateo. No, totalmente. Y de ningún hijo, Ni ¿eh? nacieron, ni Milán y Mateo nacieron, aunque nacieran en la misma familia, no nacieron en la misma etapa vital de la familia. Entonces, indiscutiblemente que la crianza de uno y del otro no va a ser igual. Eso Y de ningún al hijo. margen, exacto, ni de ningún hijo, al margen de pandemia, de no pandemia, que pueden haber consecuencias que todavía no tengamos visible. Bien, pueden haber consecuencias que no tengamos visible, pero también puede ser que Milán no conoce a una mamá asustada. La mamá de la pandemia era una mamá que estaba muy asustada, como estábamos todos los padres con nuestros hijos. Todos los seres humanos pasamos ¿Entiendes? por un Entonces, proceso complicadísimo. hay algún vestigio, hay algún residuo de estrés postraumático. Probablemente hay vestigios todavía de estrés postraumático. Pero ¿qué ocurre? Que esto lo tenemos que trabajar. Pero también todo depende de cómo pudimos haber estado en el tiempo de pandemia. ¿De qué manera? Que, los tengo encima, pero los tengo conmigo. Y tengo tiempo para poder dedicarme a ellos, tengo 100%. tiempo para poder compartir con ellos. Perdona que te interrumpa, pero particularmente yo, puede sonar un poco egoísta, pero lo digo desde mi perspectiva propia. A mí, en el periodo de pandemia, con todos los problemas que conllevó, me acercó muchísimo más a mi hijo en ese momento, porque yo estaba teletrabajando, mi hijo no estaba todavía en etapa escolar, sino que era apenas tenía un año y poco, y yo compartí tiempo con mi hijo Claro. que no me hubiese sido posible si no fuera por ese Totalmente. periodo. Y Claro. eso, de esos frutos, de esas consecuencias, yo creo que la veo hoy día. Tengo una más pequeña que no puedo, por el mismo tema del trabajo, dedicar el mismo tiempo y lo resiento, porque digo, mira, yo estuve más tiempo en esas etapas y Claro, en esos claro, y momentos. te genera culpa. Pero volviendo al tema de la crianza y los límites, el límite es la mejor manera de decirle a un hijo cuánto tú lo quieres, Absolutamente. cuánto te importa, Cuánto te amo. importa. Sí, sí. Y- Sobre todo si los límites se ponen desde el lugar correcto. Porque los límites muchas veces los padres o los adultos lo ponemos desde el miedo y no desde la seguridad. Poder identificar desde dónde tú estás poniendo los límites es lo que te va a ayudar a ti a no sentirte culpable también. y hago un paréntesis. El límite no es un chancletazo, un correazo, ¿eh? No. El límite no es ni un chancletazo ni un correazo. ahí hablamos del Siempre sistema A de mí me dieron consecuencias. muchísimos golpes y yo no me torcí. Si nos vamos a hacer terapia, probablemente usted esté bien torcido. Claro. Y no solamente eso, más que límites, eso sería un sistema de consecuencias erróneo, pero un Ese límite sistema da de miedo. consecuencias. El límite da miedo. No, que eso no es límite. No. Eso no es límite. Pero, no. Los esa límites pregunta, no deben dar ¿el límite miedo. te da miedo? Los límites seguros no. Exacto, por eso te digo, ¿desde dónde se ponen los límites? ¿Se ponen desde el miedo del adulto o desde la seguridad del niño? Que es desde dónde tú estás poniendo ese límite. O sea, tú le estás diciendo a ese niño que no se cae, que no se suba a la cama a brincar, porque tú tienes miedo de que se caiga o porque realmente si se cae va a tener una consecuencia física. ¿Desde dónde tú estás poniendo? Hay veces correcta. Claro, pero desde dónde tú lo estás poniendo va a marcar la diferencia de cómo tú reaccionas ante una caída. Totalmente.
Y una pregunta, yo aprovechando. Sí, porque te Y por ¿Cómo? un tema burdo que pongo lo de la caída de la cama, porque No, pero es válido. Burdo, ¿Cómo? pero totalmente, Válido. totalmente frecuente. Claro. ¿Cómo Válido. manejar esos límites ajá. desde la seguridad en entornos que no tienen límites? Porque ellos se ven muchas veces a un niño que tiene sus límites, que tiene sus normas y está en un entorno que dice, pero yo soy el único que no puedo usar pantalla en este momento. Lo que y pasa es todos que el los límite, niños- lo que pasa, y te responde con más propiedad. Esa es la cosa Te- más difícil de la crianza. Te responde con más propiedad, Clarindi. Es que los límites no se ponen para que tú los uses solo cuando yo estoy. No. Los 100%. límites Lo digo son es por para el- que los límites se ponen para que tú los mantengas aún cuando yo no esté. Sí, pero no tanto por la presencia, sino por... Pongo el ejemplo. En Va a contexto un con otro restaurante. niño. Tú dices, por ejemplo, no en un pantalla, restaurante que no te llevo la tableta y lo que te llevo es un Y hay un 10 niños coloreo. más que están en el mismo restaurante con sus padres, que ponen sus límites y sus normas, y los otros 10 tienen pantalla. Y el mío, que es preguntón y contestón Porque de ellos sí, por yo sí, no. y porque ellos están viendo la pantalla y yo tengo que simplemente dedicarme a comer lo que vinimos a comer. Porque en tu casa no hay permiso para usar pantalla mientras estamos en la mesa y probablemente en la casa de ellos sí hay permiso para usar pantalla mientras están en la mesa. Así de sencillo. Porque las casas son distintas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, Y te lo aquí voy- podemos hacer y tú le das la opción de lo que tú estás haciendo. O sea, lo acompañas, Y yo te lo perdón que pongo- te interrumpa, y te acompaño con ellos están en una pantalla, nosotros estamos coloreando o estamos jugando o estamos haciendo X, lo que tú le lleves para distraerse. Porque si bien es cierto que yo no te recomiendo la pantalla, también te digo, llévale algo en que distraerse. tiene que entretenerse algo en que porque entretenerse, claro, pero porque- mira, por ejemplo, mis nietos cuando van a mi casa, mis nietos no ven televisión. ¿Qué hacen mis nietos? Nosotros jugamos la pendejada, perdónenme el francés, más pendeja del universo. Ay, sí. ¿Adivina qué? Cruz y Cerito. Y nosotros Horas, no podemos hora pasar muerta. horas en eso. Y otra vez. Y aquel Y jueguito. otra vez. Y aquel jueguito, ¿tú te acuerdas de completar los cuadritos? Claro. Y nosotros Que eran mi- puntico y ya raya mientras y cuadra. mientras nosotros estamos almorzando, si salimos, que Mateo sobre todo, ya, o sea, este es un ambiente que no tiene nada atractivo para mí, yo le digo, espérate un momentico, mi amor, mira lo que yo tengo. Préstame un lapicero y préstame un papel. Y nosotros podemos pasarnos minutos y minutos y minutos jugando con los cuadritos y los punticos. Y que también tiene mucho que ver con qué alternativas tú le presentas a un niño, porque la Claro. pantalla no es otra cosa que déjame quitármelo de encima. Mira, y ahí quiero tocar un tema importante y son las expectativas que los adultos tienen de cómo los niños deben comportarse. Y voy a dos temas en Como un específicos ahí. microadulto. Y voy a eso. El niño no está hecho para estarse quieto. Ni para estar sentado tranquilo, Por eso callado. digo, o sea, un niño no está para estar sentado tranquilo y señores, nosotros los adultos disfrutamos sentarnos a beber un café hablando disparate Tuyo. una tarde completa. Ustedes no le pueden pedir eso a un niño. O sea, tenemos que tener Y ojo, clara. hay niños que lo pueden hacer, otros no. No, es muy difícil Mira, un niño que lo pueda es que hacer. el tiempo Yo de conozco atención, niños que son muy tranquilos. el que tema tú de ni lo atención, notas. concentración de un niño va determinado por su edad. Hay niños que tienen mayor y tienen menor, pero hay una media. Tú no le puedes pedir a un niño que se quede sentado por una hora. Eso no es real. Eso es una expectativa de usted como adulto que usted quiere estar tranquilo, pero eso no es del niño. Entonces, dale alternativas de cosas que el niño sí pueda hacer, que estén adecuadas a su edad. Pero usted no puede pretender que un niño se va a quedar la tarde entera usted bebiendo café, conversando con una amiga y ese niño ahí sentado haciendo nada. O en el salón de belleza. O en el salón. No, Muchacho, eso es algo estate imposible. tranquila. Mi amor, Ahí está. Me trajiste una ahí sala de está. tortura, de aburrimiento. De necio, de intenso, Entonces, de, pasa eso de que empiezan a imperativo, y ahí etiquetarlo. viene cualquier cantidad de etiquetas. Entonces le damos No. una pantalla porque evidentemente, y vuelvo y repito, la pantalla trabaja a nivel de neurotransmisores, libera dopamina. Señores, pero nada más hay que ponerse a ver, quédense ustedes un día sin celular a ver qué tan bien se sienten. Ay, Y yo se feliz. sustraen, y se Ay, yo sustraen. feliz. Pero tú estás feliz, ¿por qué? Porque
Porque Tú- estoy es un lejos de esta instrumento de cosa. trabajo, mi amor. Ah, sí, para mí no es un instrumento de entretenimiento. Exactamente. Es un instrumento de trabajo. Hace unos días literal. yo le digo a un A amigo, mí "Por favor, entretenimiento de tortura. yo voy a hacer ¿Tú que, no? se me cayó el celular ahí, pásale por arriba con el carro". Me dijo, pero ni así, ni para tanto. Pero eso es uno que es un adulto. Pero señores, esto entretiene muchísimo. Y tú dándole para arriba, dándole para arriba, dándole para arriba, para arriba, este cerebro está hiperestimulado. Claro. Entonces, ¿cómo tú pretendes que un niño con una hiperestimulación Se Con controle, una se pantalla, controle? se regule y se siente tranquilo No puede a comer? regularse a nivel conductual, pero tampoco puede regularse a nivel emocional. Y tú pusiste un Ahora, punto. la pregunta es... Sabemos te nosotros ahora, como la papás pregunta regularlo. es, Ese otro. Chanel, ¿te quedó claro el tema del límite con los niños que usan pantalla y yo que no puedo usarlo? Sí, sí, o sea, yo lo digo sinceramente, yo tengo más o menos el concepto, lo que se me dificulta no aplicarlo, sino que yo mismo me encuentro con el reto porque viene pregunta tras pregunta y yo siempre ando con una mochilita armado para esas Claro. Lo que pasa es que cuando tú opciones de- tienes un Pero niño yo así puedo- de inteligente y de curioso y de La pre- preguntón, no, es- Pero yo no puede puedo ser una respuesta responderte. básica, yo Mira, tengo que mira. elaborarle Pero En eso el está caso- muy bien. En el caso de Cristal y Ámbar, cuando eran adolescentes. Pero es que fulana y fulana se van a tal hora. Estos son fulana y fulana. Pero es que a fulana la dejan dormir aquí. Su mamá la deja dormir aquí, pero yo no te dejo dormir en otra casa. ¿Pero por qué? Porque eso no forma parte de las normas de mi casa. mira, por Ustedes- ejemplo, Ustedes no duermen fuera Mateo de me casa. preguntó el otro día, él tiene un amigo que sus papás tienen un café y subieron un video de él preparando un café. ¿Tú sabes cuál es su sueño de ser grande? Que él va a poder beber café. Ay, mi amor, con su digital. Pero claro ¿por qué que yo no sí. puedo? Le digo yo, porque para papá y para mamá los niños no toman. Pero él toma, le digo yo, sí, pero en su casa es diferente. Exacto. Para ellos está bien. Para mí, los niños no toman café. Y para concluir, a quienes se están criando, papá y mamá, olvídense de la competencia entre padres. Y de la culpa. Olvídense de la competencia, la culpa y la perfección. Totalmente. Por favor. Gracias. La respuesta a todo esto es el amor. Ame a sus hijos. Y el límite es amarlos. El límite es amar. Aunque usted no lo Gracias. crea, ¿eh? Sí. Una cosa, señores, para que ustedes tengan claro, yo lo he dicho muchas veces, el límite genera enojo en quien lo recibe y culpa en quien lo pone. Pero adivinen qué, poco a poco, llena la gallina el buche. No, poco a poco nos vamos adaptando. Yo hago esto por lo mucho que te amo. En este momento tú no lo vas a entender, pero ese es mi rol como mamá. La vida entrega roles y en esta oportunidad el rol que me entregó fue el de mamá, no el de hija. Ya volvemos.